Amigos, muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos con mi gran amigo Raúl Narrea, titiritero peruano, del cual me siento así feliz, orgullosa, emocionada, porque es primera vez que voy a entrevistar a alguien y qué mejor que sea con el gran Raúl Narrea, director del grupo Huagay Títeres. Corrígeme, Raulito, si lo he dicho bien. Sí, está Sí, bien, Guagay Títeres. perfecto. Bueno, tenemos la suerte de que, yo tengo la suerte, el honor, de que Raulito me dé una entrevista ahora que está cumpliendo 20 años de titiritero. Y en plena pandemia, nos agarramos en plena pandemia la celebración de los 20 años, Raulito. Bienvenido. Ya para cerrar. Cuéntame, Raulito, ¿cómo estás? Bien, 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 Vilma, acá, sobreviviendo. Como todos. Sí, como todos. Raulito, hoy básicamente yo quiero que me cuentes, porque te cuento que esta entrevista es para mis alumnos, a los que le tengo mucho cariño y que yo necesito que ellos se enamoren del títere. Y yo dije, tiene que ser contigo, tú los tienes que convencer de que el títere es lo máximo. Y entonces, eh, yo quería hablarte, Raúl, sobre el títere peruano. Cuéntame, ¿cómo se inicia? ¿Cómo? ¿Títeres de Perú o los títeres de la realidad peruana? Un poco ¿Cuál de sería la historia, pregunta? un poco de historia de los títeres en Perú. Bueno, la historia del Perú, la cosa es que en el Perú no tenemos historia de los títeres, ¿sí? Ha habido esporádicamente en diferentes etapas de nuestra historia pinceladas de títeres, pero nunca dejaron huella, ¿no? O sea, es triste porque ha habido muchos grupos en el pasado, pero ninguno dejó huella, dejó escuela, ¿no? Puede decirse que de ahí partió, ¿no? Como en otros países como Brasil o Argentina o México, donde vienen títeres, pues, de antaño, ¿no? Se hacen obras de títeres de titiriteros del año 70, 80, ¿no? Acá en el Perú simplemente los títeres no tienen historia, ¿no? Normalmente el titiritero peruano lo que hace las obras argentinas, que son clásicas, ¿no? Obras argentinas las vienen de los años 70 y hasta ahora se siguen haciendo en Argentina, y los peruanos tomamos esa historia argentina y realizamos las obras, ¿no? Acá muchos compañeros acá en el Perú, y yo también lo he hecho. Pero además de historia, si hablamos de un poco de historia de los títeres, hay que remontarnos a la época pre-inca, cuando estaban, sobre que había una tribu de una cultura pre-inca, que eran los anaracos, que eran, salían, dicen, la noche de cuando habían una ofrenda, una fiesta, salían con sus muñecos, ¿no? Y como que cada muñeco representaba su espíritu de ellos, salían danzando o algo así, ¿no? Es lo que se sabe un poco entre los titiriteros, es como de esto común, ese inicio de los títeres en el Perú, ¿no? Ya, Raulito, sí, si bien es cierto, se dice que los anaracos que vienen del siglo XV, ¿no? Más o menos. Claro, Pero también sí. hay una parte de la historia donde dice que no se sabe si realmente estos anaracos existieron, o sea, no como Claro, titiriteros, sí, es ni un siquiera mito. como grupo, como grupo humano, no se sabe si existieron en Claro. realidad. Después de Sí, esto, sí, lo digo, es como un mito, es simplemente como un mito que alguien, alguien le han contado a un titiritero y lo ha pasado así de generación. Ese fue, se supone que ese mito lo consiguió el titiritero cusqueño, ¿cómo se llama este? Velasco, creo que Velasco, no me acuerdo bien, un titiritero cusqueño que él habla de los anaracos, ¿no? Allá en Cusco, ¿no? De ahí se toma ese mito y todo el mundo trata de expandirlo como puede, es lo más decir, es lo más antiguo de los títeres, pero claro, pero no sabemos si es verdad o no, eso es cierto, no hay una realidad que diga, mira, que hay un títere de la Naraco para que veas que es verdad, no hay, no, simplemente es por ese titiritero cusqueño que habla sobre los nanaracos y lo tomamos los titiriteros de acá, los nacionales, sobre una pequeña historia sobre los títeres, ¿no? Y en los y chispazos que ha habido titiriteros, sí, también ha habido en la época de la colonia. justo a eso iba porque
claro, después de ellos ya eso, ¿no? Ya entramos a la época de la colonia donde sí hay de repente indicios de que sí ha existido el títere por Claro, acá. porque vienen de Mira, España, ¿no? Las justo, compañías llegando a España, ¿no? justo hace unos días yo le hablaba a mis alumnos porque había indicios de que el primer títere que llega a América se decía de que era por un español que llega a la ciudad de Cali en Colombia. Y yo le decía, pero hay indicios acá en el Perú que de los años 1600 aproximadamente se hacía títeres acá en Perú, ¿no? Ahí en Colombia, este referente que se tiene en Colombia habla de 1790 y algo. Entonces decía, Claro, no, pero acá en el Perú ha sido primero. ¿Qué tanto es pero cierto no hay, o no? no hay una prueba, ¿no? No hay una prueba que diga eso, ¿no? Como te digo, es un mito. Sería bonito, pero es un Sería mito, ¿no? No bonito, sabemos si es ¿no? realidad o falso. Nada que testifique el muñeco o que haya existido, no, no. Pero es como un mito que es algo que todo el titiritero lo ha escuchado y todos lo repiten, ¿no? Como locos. Yo quiero tomarlo como cierto, porque yo soy bien picona, pues, te cuento. Sí, Yo quiero pues, que sí, sea sí, de sí. acá en el Perú. Y después, pues, hablando de historia, el Perú ya se remonta a la época ya ¿cómo se llama? De los virreyes, ¿no? Que en el Perú, la época de la colonia, llegan los españoles, después, más adelante, en la época ya de la República, ¿no? Comienzan los titiriteros, como se escucha como yo Maldivieso, que es un titiritero de hilos, ¿no? Que también simplemente un momento era el boom de los títeres y un momento se lo tragó la tierra, simplemente desapareció, ¿no? Igual se le conoce de él por mitos y leyendas que han contado sobre él, pero no hay un rasgo de dónde nació, ni cómo era, ni si tuvo hijos, y dónde están los títeres, ¿no? Simplemente también son mitos que uno ha tomado y ahora los titiriteros lo conocen y tratan de tomar eso como historia, ¿no? Pero qué tan cierto será. Eso, Valdivieso, el ño Valdivieso, ¿era real o no? Porque ahora tú me dices que Bueno, era un mito, pero claro, también, es un mito porque no hay vestigio, no hay una foto, no hay una fecha de nacimiento, ¿no? A Joe Valdivieso se le saca en estos años porque hay unos textos, si no me equivoco, de José Galvez, que hablan sobre los títeres de Valdivieso en la época, ¿no? O sea, existió, pero no hay más que diga cómo era su cara, dónde nació, cuántos años tenía, hasta cuántos años se dedicó, no, no hay más. O sea, cosas una leyenda. claro, son leyendas y mitos, como te digo. Igual de Ño hay muchos mitos, ¿no? Hay el mito de que Ño era tan famoso que se iba a los barrios más ricos de Lima, ¿no? Y como Uh -huh. el títere era popular y hablaba palabrotas y hacía temas muy grotescos para la época, le dijeron, usted va a hacer la función acá, pero no puede decir ni cosas groteras, ni ser grosero, ni hacer cosas así. No, señor, no se preocupe, va a ser un espectáculo muy bonito, dice. Y comienza la función y él tenía un escribano que salía con sus hojas, estiraba y abría el pergamino, ¿no? Y sale el escribano primero, abre el pergamino y dice, por pedido de la dueña de casa, no podemos decir estas palabras. Decía, mierda, carajo, o sea, todas las palabrotas que no debía decirla en la obra, pero había dicho ya el muñeco antes, ¿sí? ¿No? Y ese es como un mito, simplemente es un mito, una leyenda, que escucha muy simpática, pero no hay nada que diga que él existió y nació acá en Breña, no, no, no. No hay Realmente no, nada. no hay. Es, como digo, mitos y leyendas. Mitos y leyendas, Raulito, ¿no? acá en el Perú, ya después cuando pasa el tiempo, aparecen, como tú dices, chispazos de titiriteros, pero hay una familia taica o taica en Sí, Cajamarca, los puede ser. taika. Los taika. Sí, los taika. Ese es el único referente como familia titiritero que puede haber. Aunque no, muy pocos también lo conocen, ¿no? Clásico el títere. Primero comenzó el abuelo, después el papá y ahora el hijo es el que hace títere, ¿no? Tiene Y hasta un museo tiene de un títeres museo en ahí en Cajamarca, ¿no? Cajamarca. Sí, Rafael Taika, sí, yo lo conozco a Rafael. Sí, pero no he ido al museo. Cuando estuve en Cajamarca no pude ir, pero yo sí sé por la historia porque él cuando hace su marioneta también saca los muñequitos de su abuelo, que hacían marionetas, ¿no? Ya. Pero pucha, si en Lima es difícil hacer títeres, imagínate en provincias. Para los amigos que hacen en títeres en provincias es, wow, yo me saco el sombrero por ellos porque lo que hacen es increíble, porque Es un si acá en lujo, Lima es ¿ah? difícil, sí, allá en provincias es bien fregadito hacer títeres. O sea, yo los veo y wow, hacen festivales y todos mis amigos
se sacan la mugre, porque es bien fregado, es más provincia que acá en Lima. Raúl, justo yo veía, o bueno, con mis alumnos veíamos una entrevista a un titiritero argentino, Luis Rivera, y él decía que Villafañe, del cual mis alumnos también están enterados de él, era el padre del títere argentino y que hoy por hoy justamente hablaban también de historia en Argentina de los títeres y él decía también, justo lo que nosotros también decimos, que no hay mucha historia antes, y entonces él decía que Villafañe era el padre del títere argentino y que ahorita se encuentran en dos generaciones después de Villafañe. Yo te pregunto a ti, ¿a quién consideras tú, que eres 20 años de titiritero, con toda la experiencia y conocimiento que tienes sobre ello, ¿a quién consideras tú como padre del títere peruano y en qué generación de titiriteros nos encontramos? Bueno, mira, decir el padre de los titiriteros, no podría decirte, ¿no? Así como te digo, son titiriteros que tienen sus chispazos, han dejado algunas cosas, sus huellitas por ahí, pero para un público reducido de los títeres, ¿no? No se puede hablar de un padre y una madre. Habrá habido muchos padres y madres, pero tampoco han dejado mucha huella, ¿no? En caso de, en este caso, los titireros más antiguos, ahorita en Lima, que está Felipe Rivas Mendo, que tiene más de 50 años que estuvo haciendo títeres, y el Cusi Cusi, ¿no? Que tuvo también casi 50, más de 50 años haciendo títeres, ¿no? Ambos están retirados de los títeres, ¿no? Y simplemente sus huellas quedarán con las generaciones que lo conocieron, pero las nuevas simplemente para ellos serán nada, ¿no? Simplemente se olvidarán, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay alguien que diga, yo voy a hacer la obra de Cusi Cusi, ya voy a hacer la obra de la Margarita, ya otro titiritero lo haga. ¿Esto a quién pertenece? A Cusi Cusi, ya, y sigue Cusi Cusi existiendo por su obra, ¿no? Pero en este caso no hay esa continuidad de obras, ¿no? y de autores, porque digan, por decir, ya si Felipe hizo una obra, ya Raúl Larrea va a hacer la obra, y después Raúl Larrea vino y va a hacer la misma obra, y Felipe, o sea, por más que ha pasado 50 años que se ha retirado, igual su nombre sigue dando, no se da acá, no hay continuidad, no hay continuidad y decir papá, mamá, creo que no, o sea, acá hay chispazos de titiriteros, en los 80 aparecieron, desaparecieron en los 90, aparecieron en el nuevo siglo 2000. Yo soy parte de las últimas generaciones que ha salido y por ahí salen uno, dos, tres que hacen títeres un tiempo y ahí simplemente también desaparecen, ¿no? Hacen una o dos veces títeres y como ven que eso no es lo que ellos imaginan, ya se van a otro lado, ¿no? Es complicado mantenerse también, o sea, no solamente entrar, sino es mantenerse allí, ¿no? Y estamos por decir, ya desde el 2000 que estamos algunos compañeros ya haciendo relativamente funciones y hemos vuelto constantes, pero, o sea, como te digo, no hay historia porque no hacemos obras de otros grupos peruanos, no hay historia, no hay un libreto o una historia peruana de títeres que venga del año 70 y hasta ahora sea en el 2000, no hay, no existe, simplemente eso. Hablar de titiriteros, es decir, chispazos que aparecen por temporadas. Bueno, en el 2000 aparecieron una generación de titiriteros que hasta ahora seguimos por ahí, yo soy parte de ellos, ¿no? Y seguimos ahí dándole y a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Porque estamos en un país que también es un poco, nos paga mal a veces, ¿no? Y hay Eso que sí, tener fuerza, amar mucho la profesión y ver por dónde va nuestro camino, ¿no? Raulito, si bien es cierto que ya no tenemos el padre del títere peruano, no lo tenemos, pero sí podemos decir que Cusicusi y Felipe Rivas Mendo son unos referentes para los titeriteros de las Ahora, siguientes en esta generaciones. generación patiteros sí, pero si hablamos de que público escuche o los conozca, ya no creo tanto. Para los titeros que estamos, sí, porque María, somos ya personas de la base 4, ¿no? Los que estamos ahorita haciendo títeres, que venimos desde el 2000, ¿no? Haciendo títeres, ¿no? Sí, Ya, porque pero claro, en el medio yo creo que nosotros que estamos ahí metiditos en algo, después de nosotros, después de los titiriteros que hay ahorita, Raúl Narrea, Martín Molina, no veo que haya una nueva generación claro. detrás de ustedes en realidad.
Sí, casi no veo jóvenes haciendo títeres, o sea, la mayoría son mayores, son personas de más de 30 años, ¿no? 40 años, ¿no? Muy pocos Claro. son jóvenes que hacen títeres, ¿no? Raulito, acá en Perú, yo también hablaba con mis alumnos cuando hablábamos sobre los libretos exclusivamente para el teatro de títeres. En Argentina lo tienen a Villafañe como libreto, ¿correcto? Pero acá en el Perú se escriben libretos exclusivos para teatro de títeres, libretos con historias peruanas, o se Eh, agarra por ahí cositas que de otros y acá se adaptan a nuestra realidad. bueno, de escribir textos se escriben textos, pero no son del ojo público. El grupo escribe su texto para ellos, o sea, no es, ya tienen un texto, en mi caso yo escribo mis textos, algunos son original míos, o tengo obras que he adaptado de obras argentinas, ¿no? Yo sí puedo decir que yo sí he adaptado una obra peruana. Yo hago una obra del grupo Cusi Cusi, una pequeña obra, La Margarita, que pertenece a Vicky. Yo le pedí permiso a Vicky y yo la hago en mi repertorio. Tengo La Margarita de Cusi Cusi, ¿no? Cuando yo presento la obra, digo, esta obra pertenece a Victoria Morales del grupo Cusi Cusi, ¿no? Y yo puedo decir que hago esa obra que de ellos porque a mí me gustaba mucho la obra cuando yo la hacía con ellos, ¿ya? Pero se escribe, pero no es para el ojo público, es solamente para el grupo que lo va a utilizar el texto, ¿no? Y muy poco. Mira, los titiriteros que empezamos, hacemos textos argentinos que son fáciles de conseguir, como vamos un libro, conseguimos un libro, los que hemos viajado, y ya sacamos los textos, ¿no? El que está comenzando, ¿no? Ya pues cuando uno ya tiene cierta edad, en mi caso, ya tienes tu propia búsqueda de dónde quieres llegar y qué es lo que quieres representar, ¿no? Yo escribo mis textos, pero o sea, no son para el ojo público, son solamente para el grupo, ¿no? Pero sería bonito, o sea, que alguien haga un texto y que otros lo realicen, ¿no? Pero muy poco se ve, casi no lo he visto yo, muy poco, de peruanos, muy poco. Raulito, hemos hablado un poco sobre la historia del títere y ahora yo te pregunto a ti, porque una de las cosas que yo le decía a mis alumnos también era el hecho de que el títere se convierte, y es a lo que yo siempre me enfoco en mis clases, el títere es una extensión de uno. Y una de las cosas que justo en la entrevista que veíamos de este titiritero argentino que decía que él era el reflejo, o sea, específicamente dijo, soy yo reflejado en el objeto. Cuando hablamos de sentimiento, de que al títere le ponemos nuestra energía, nuestra fuerza, nuestros sentimientos, emociones, pensamientos. Para ti, ¿qué cosa significa el títere? Tú que has Bueno, dedicado 20 años de tu vida a ser titiritero. bueno, para mí el títere es como si fuera una extremidad más en mi cuerpo, ¿no? Una cabeza más. Pero una cabeza, cuando yo actúo con el títere es como si tuviera una cabeza más, ¿no? El títere habla, piensa, camina, expresa todo lo que quiero decir con el títere, ¿no? Para mí es una parte más de mi cuerpo, es como si tuviera una cabeza o un brazo más, o dos brazos chiquitos y una cabeza más, ¿no? Pero el títere para mí es mi forma de decir lo que quiero, o sea, ¿cómo explicártelo? Es la forma de llegar al público diciendo lo que yo quiero que ellos entiendan, ¿no? O sea, en mi caso ya viejo, todas mis obras tienen un contexto que va dirigido a los niños, ¿no? Pero me dedico mucho más a los niños. Cuando me preguntan, ¿no es para adultos? No, me dedico a los niños. Y dije, no, ya quiero que el niño deje de ser cochino, ya que hago, me imagino una obra que cómo hacer para que el niño llegue a entender eso. Yo, en los últimos 5 años que estoy haciendo títeres, en mis últimos 5 años, estoy más planteado en eso, en hacer llegar esa, 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 ay, ¿cómo se me olvidó la palabra? ¿Mensaje? Ese mensaje que yo quiero hacia el niño, pero de una forma divertida y amena, ¿no? Por decir, tengo una versión de la Caperucita Roja que no la has visto, que se llama La Abuelita Caperucita, su abuelo y el lobo, ya que adapto a la Caperucita con personajes de registro como nunca hubo el abuelo de la Caperucita en el cuento, ¿no? Pero utilizo la Caperucita para contar una historia sobre el machismo en las casas, ¿ya? Es una obra que va con, en este caso el abuelito de la Caperucita nunca le deja hacer nada porque ella es mujer, no puede poner un clavo,
no puede sembrar la tierra, no puede empezar a pintar la casa, porque es una mujer y es trabajo de hombres. Tiene que ir a cocinar, a lavar, a coser los botones. Y no puede caminar sobre la calle porque es una mujer y es débil y le puede pasar cualquier cosa, ¿no? Se habla sobre el machismo, porque realmente el machismo, ¿dónde lo aprende uno? En su propia casa, pues, ¿no? Eso sí es cierto. Claro. Y ahí esto trata la obra sobre eso, ¿no? Que la Caperucita le da un mensaje a su abuelo que dice, ya basta, abuelo, yo soy una niña y puedo ser tanto como un niño, y puedo ser lo mismo que un niño. Y ese es el mensaje de la obra, y queda muy bonita la obra, a mí me gustó mucho cómo quedó mi Caperucita. Ya, Ah, no, tengo que verla, porque yo me quedé en los anteojos de la Caperucita, me quedé no, yo. este es el Raúl antiguo, ¿no? Pero el nuevo Raúl tiene mensajes que los niños tienen que aprender, ¿no? Como decir ahora, mi obra que estoy haciendo es un mensaje con los niños sobre la limpieza, ¿ya? Es una obra que no voy a decir después, ay, niños, lávense los dientes. No, una forma amena, divertida, para que al niño le quede la idea, ¿no? De lo que yo quiero llegar a decirles, ¿no? O sea, me visto mucho para contar y dejar un mensaje a los niños. En mi caso, lo que quiero decirles, pues tengo una idea también de hacer del fútbol, que hay mucha gente que se mata por un equipo de fútbol, también tengo una idea para hacer sobre esas cosas, ¿no? Cosas que hay que decir a los niños que no están buenas, ¿no? Y hay que ver la forma de decirlos de una forma divertida y amena, porque mi forma de ver el títere es que tiene que ser divertido. Tiene que reír desde el más chiquito hasta el más grande. Porque si no se divierten todos, para mí la obra es un fracaso. Hay Pero, muchos que tienen... Raulito, yo que he visto tus obras, tengo que reconocer que eres un capo en los títeres. Soy una de tus fans y por eso es que me permito esta entrevista para enseñársela a mis alumnos, porque sí, pues siento que el tema de los títeres es un tema tan rico, pero que al mismo tiempo no nos permitimos disfrutarlo, ¿no? Claro, Entonces, qué rico, porque sí, para mí es eso, sentir esa historia de los títeres. Para mí, hablar de los títeres, como yo siempre se lo digo, yo no soy titiritera, pero sin embargo es un tema que a mí me jala mucho, me emociona, me apasiona, y es como estar comiendo, no sé, para mí de repente un plato de ceviche, hablar de los títeres, o sea, es claro. saborearlo, disfrutarlo, bocado a bocado. Para mí eso significa los títeres de verdad. Y yo veo que muchos de mis alumnos de repente están, ay, ni, pero títeres, una cosa así, cuando no sabe todo lo que hay detrás, toda esa emoción, todo ese bonito que se O no siente. han visto, o tal vez, no muchos, en mi caso no han visto, o si han visto un espectáculo sería malísimo, porque si ven un espectáculo divertido, de hecho será aprender, ¿no? Imposible no enamorarse de los títeres si uno ve unos títeres buenos, ¿no? Claro. Bueno, sí. Claro, sí, yo me acuerdo que yo comencé con el grupo Cusi Cusi, ¿no? Tú sabes, hace ya 20 años atrás. Y el ritmo de Cusi es muy bonito visualmente, pero es un poco lento, ¿ya? Hasta que yo vi al grupo La Luciérnaga, un grupo español, haciendo Don Cristóbal de la Porra. Don Cristóbal de la Porra es un estilo como que yo tengo. Así, Ya, pero así el masazo, toda la diversión, las correteaderas y todo el rollo. Yo lo vi en una feria de libro y no te diré que le habré visto 10 veces la obra. Todos los días regresaba a ver la obra, yo porque me encantaba la obra de ese grupo español. Estaba en la feria de libro ese año, llevé a mi sobrino, llevé a mi mamá, fui yo, pero la vi como 10 veces la vi la obra, me encantó la obra, así que me dijo, ese es el estilo de títeres que yo quiero hacer, ¿no? Y me quedé prendado siempre a ese estilo de títeres y ese es el estilo que siempre trato yo de llevar cuando yo realizo mi espectáculo, ¿no? O sea, dije, no, eso es lo que yo quiero. es lo mismo que yo siento cuando te veo hacer títeres, Raúl, ¿ah? Es lo mismo, de verdad. Yo, ay, cómo quisiera estar ahí, o sea, cómo quisiera ser yo, digo yo. No sé si soy buena en los títeres, no lo sé. Tú sabes que lo ayudo a mi amado esposo a veces a hacer sus títeres y todo eso, pero para mí es de verdad respeto, admiración a los titiriteros en general y más a los amigos, pues, ¿no? Como tú, como Martín Molina, que de verdad hacen un trabajo bien, bien, bien espectacular, diría yo, y que me atrevo y no me atrevo, los envidio y no los envidio, y estoy en ese limbo, ¿no? De que aprendo a hacer títeres o no aprendo, me quedo solamente como narradora, no sé,
Pero sí, el títere para mí es un tema que a mí me apasiona mucho, la verdad. Claro, yo sí, como le digo a todo el mundo, hay gente que dice, son mimos y también hacen títeres. ¿Tú haces qué? ¿Haces teatro? No, digo, solamente hago títeres. Otros narran cuentos y hacen títeres. No, yo solamente hago títeres. O sea, y me encasillo solamente en títeres, ¿no? O sea, porque los que me gustan, no soy narrador, no soy mimo, no soy, hago teatro, simplemente hago títeres. Y digo, no, solamente hago títeres. Y esa es mi profesión, y eso es lo que yo veo el mundo de esa forma, ¿no? Yo veo todo el mundo como un títere en mi cabeza, o cualquier acción que yo veo en la calle la veo como un títere, ¿no? O sea, ya es mi naturaleza ya en este caso, ¿no? Comes, duermes, desayunas, todo títere. Es lo que siempre digo. Yo como, duermo, desayuno con títeres, ¿no? Es 24 horas, ¿no? O sea, ahorita por si estoy pintando muñecos, como el trabajo está prácticamente bajo y sube y baja, estoy arreglando muñecos, estoy pintando muñecos, lijando, dando los otros acabados, una obra también, y tengo sobritas que estoy arreglando. Y ahí me dedico a vender muñecos. Raulito, antes de despedirnos, de verdad, primero darte las gracias por esta oportunidad, por esta entrevista, por tu tiempo en regalarnos este poquito de historia, en regalarnos este sentimiento sobre los títeres. Pero yo no quiero irme sin ver títeres, Raúl, por favor. Danos Aquí ese tengo unos títeres. regalo. Sí. Mira, no sé si te acuerdas de este, ¿te acuerdas de este? Espérate. Es que yo te he visto tanto, Raúl. No me acuerdo cómo se llama. Este es el más famoso de todo, ¿te acuerdas de él? Es que mira, yo lo tengo hasta en foto ese. Y no me acuerdo Claro. cómo se llama. Decía, ay María, María, ¿dónde estás? Pues María, ay mamacita, mamacita. ¿No te acuerdas? Juancito. Juancito, pues, Juancito y María, ¿te acuerdas de Juancito? Que Juancito y María, claro. la obra más vieja que tengo, se la he visto 20.000 veces. Sí, eso es lo peor, pues, Raúl, que yo me las he visto un montón de veces. Esa obra no puede Juancito. Bueno, en este caso Juancito también es una actuación de Villafañe, por decir. ¿Ya? Yo hice Juancito y María de Villafañe, la primera acción con Juancito y María peruanos, ¿no? Que eran dos personajes de la sierra, que eran Juancito el Valiente defendiendo a su esposa, ¿no? Y tanto fue que pegó tanto mi Juancito y María que le saqué otra segunda obra que se llama Juancito y María versus Drácula. Esa no sé si la has visto. Donde Creo que sí la Juancito vi. Que Juancito se hace el mata valiente. a María de Drácula. María, ¿no? Claro, y va a buscar a Drácula, pelea con la momia, el hombre lobo y todos. Y ahí ya viene la tercera obra de Juancito, ya llega la tercera obra. Ya, porque Juancito por sí tiene casi como 17 años, tiene Juancito, por lo menos. Mira tú. Imagínate. Sí, por lo menos. No, menos, 15 años de tener. Pero igual está viejito. Tú también tienes una versión de los tres chanchitos, una versión propia de los tres chanchitos, ¿cierto? Sí, ya no la hago ya. Hay obras que ya dejo de lado, ya los chachitos no la hago. Hay obras que he dejado de lado. Si los 10 Perico tampoco yo no la hago. ¿Te acuerdas de Perico, el niño que salía con la pelota jugando fútbol? Pero Tampoco yo no la hago. esa también era tu símbolo, Claro, sí. Era del primer Raúl, pues, pero ya, no la hago ya esa obra tampoco. Ya los muñecos se la copió las polillas también, así que no voy a volver a hacer puños. ¿Qué Ya, tal, y tenemos también acá Raulito? al más conocido del grupo, la cara del grupo, ¿no? Que es el querido Ramón. Ramón el Hola, 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 primo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Guayqui no es. Ramón, Ramón el Muki. El Muki, que significa diablo en quechua, ¿cierto? Muki es el duende de la mina, mamá. Duende, duende. Ay, estoy en otra, Raúl. El que es el diablo es el Sagra. Ya. Yo hago la versión del Villafañe, el panadero y el diablo, yo hago el panadero y el Sagra, que es una obra de Villafañe también. Y esa obra sí funciona, para lugar abierto, para la calle funciona harto. Mi esposo yo no lo saco. Digo, no voy a hacer obras argentinas, pero tengo el panadero y la sigo haciendo el panadero porque me encanta el panadero, la obra. Esa también la hacemos con el señor Rafael Dávila. ¿Sí? Ah, también Sí. hacemos el panadero y el diablo de Sí. Villafañe. El panadero, es el panadero y el Sagra. Te cuento que Villafañe es alguien a quien le hemos seguido acá en casa
Y yo que soy narradora, me he atrevido a narrar como cuentos historias de Villafañe que son para títeres, ¿no? Porque él escribía exclusivamente para títeres, pero me he atrevido a hacerla como narración de cuentos. Villafañe es lo más comercial que puede haber, todo el mundo es de Villafañe. Sí, es que es lo máximo Villafañe, a mí me gusta mucho, me divierte mucho Villafañe. Sí. Listo, Raulito, ha sido un gustazo hablar contigo, conversar. No quiero irme, hace rato que estoy, no quiero irme sin preguntarte algo. ¿Qué tanto ha evolucionado Raúl Narrea en los títeres? Ahora que te escucho decir, eso ya no hago, eso es del otro Raúl. ¿Cuál es el nuevo Raúl? Claro, es que el antiguo Raúl era un mensajes. poco más loco, se mandaba con ciertas cosas, cosas que sean divertidas más que otra cosa, ¿no? Yo ahora en este caso yo quiero dejar un mensaje, ¿no? A mi público, que es el público infantil, el público familiar, ¿no? Pero un mensaje bonito, de mi caso, pues sí, desde que empecé ya con las obras de Juancito, después de la obra El Cuyo y el Zorro, no sé si la has visto, El Cuyo y el Zorro, es una obra También. folclórica, es una adaptación que yo hago fiel a la leyenda del Cuyo y el Zorro, y esa obra es folclórica, desde esa época empezó mucho el nuevo Raúl Arrea, buscando ya, ¿no? Que tratando de llegar un poco más a mi público, que es el público familiar. No digo nunca niño, digo el público familiar, porque el papá, la mamá, tiene que divertirse igual que el niño cuando ve mi espectáculo, ¿ya? Y siempre dejar el mensaje positivo, ¿no? Por eso uno es titiritero, para dejar un mensaje bonito a los niños, ¿no? Como digo, siempre regalo sonrisas y magia con los títeres, ¿no? Esa es mi frase de estos últimos años. Pero sí, sí es cierto, regala sonrisa y magia, eso es muy cierto. Y yo vivo enamorada de tus títeres. No digo enamorada de ti porque mi esposo se puede poner celoso y Roxana, mi gran amiga, también se pone celosa. Me botan por la ventana después. Bueno, aquí hemos estado con Raúl Narrea, titiritero, hace 20 años, felices 21, perdón, felices 20 años, Raulito. Gran amigo mío, de verdad, del cual yo me siento feliz y orgullosa de que esté en mi círculo de amistades. Muchas gracias, Raulito. Nos vemos. Espero poder seguir compartiendo esto de los títeres. Sí, ya nos juntaremos en algún momento, nos juntaremos. Sí, sí, por Esperemos que sea favor, pronto. que sea pronto. Muy bien, Sí. Raulito. Muchas gracias y nos encontramos en otra entrevista. Será pues que sea muy pronto, Claro, nuestro con un espectáculo por ahí. ¿por qué no? Podría ser, ¿ah? Claro. Acá, acuérdate que acá te estamos esperando, ¿ah? Sí, pues, estamos debiendo las funciones ahí en la casita de cartón. La pandemia nos cortó, así que bueno, ahí Nos mató, pero bueno, estamos. hay que retomar las cosas que se quedaron ahí, así que acuérdate. Ajá, No podemos ajá, dejarla sí, allí. claro. Muy bien, Raulito, muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Ya, cuídense mucho, chao. Chao.